Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nosotros vamos a presentar el tema de extracción de pigmentos vegetales de las prácticas en casa, para la cromatografía de absorción en papel y columna. Los integrantes del equipo somos Mendoza Dávila Leonardo, Sánchez Andrade Juanita Valeria y un servidor, Zárate Salazar Abraham Antonio. Bueno, como primera parte tenemos que la cromatografía en capa fina es un método de gran utilidad en las áreas de la química y bioquímica, en donde es utilizado para la separación de compuestos en una mezcla determinada, en donde esta placa por una capa absorbente, la cual tendrá como fin proporcionar un área grande para la separación cromatográfica, dado que se le aplican las muestras en volúmenes pequeños, para que posteriormente se sumerja en un recipiente con una poca capacidad de disolvente, donde éste se moverá hacia arriba de la capa absorbente, la cual desplazará las muestras en el proceso. La cromatografía en columna, por su lado, presenta las características similares a la cromatografía en placa fina, pero a diferencia de esta, se utilizará una fase estacionaria, la cual recibe las muestras y las recibe el disolvente, en donde la muestra y el disolvente se irán desplazando a lo largo de la fase estacionaria, en donde la velocidad de desplazamiento dependerá de la composición de dicha fase y del disolvente. Como objetivos nosotros tenemos que se practicarán dos técnicas de cromatografía básicas, denominadas, como lo mencionamos anteriormente, la cromatografía en columna y en capa fina. Como segundo punto tenemos que se extraerán los pigmentos responsables del color de las hojas vegetales, que en nuestro caso van a ser la espinaca y la flor de bugambilia. Esto utilizando disolventes de uso común en casa, como lo fueron el alcohol y la acetona. Descubrir los factores que intervienen en la cromatografía de capa fina y su aplicación en la purificación de identificación de sustancias como tercer punto. Y por último, reportar los datos obtenidos del coeficiente RF obtenidos en la cromatografía de capa fina. Para esta práctica nosotros utilizamos un mortero, un vaso medidor. Tuvimos que usar recipientes para machacar nuestros vegetales. Utilizamos vasos de plástico transparente, al igual que también utilizamos una capa, digo, una placa de cromatográfica. También utilizamos una jeringa de 5 mililitros, utilizamos un colador, utilizamos recipientes con tapadera, también utilizamos etanol de farmacia, en nuestro caso utilizamos alcohol, también se utilizó acetona sin color. Nuestros materiales vegetales, como lo mencionamos anteriormente, son la espinaca y la flor de bugambilia morada. Para nuestra fase, ¿cómo se para nuestra fase estacionaria utilizamos talco y almidón, que en nuestro caso fue la maicena, y utilizamos una fase móvil con una proporción de 70-30, en nuestro caso fue 7 mililitros de hexano y 3 mililitros de acetona. Extracción de pigmentos. En este paso utilizaremos el material vegetal escogido, en nuestro caso es la espinaca y la flor de bugambilia morada, en el cual se trituró la espinaca y la bugambilia en 4 vasos desechables, y posteriormente a cada vaso le agregamos acetona en uno y alcohol en otro, como se puede ver en la imagen, el cual como resultado obtuvimos 2 vasos de espinaca, uno con acetona y otro con alcohol, y 2 vasos de bugambilia morada, uno con acetona y otro con alcohol. Posteriormente, para el paso número 2, colamos cada mezcla quedando un extracto más puro. Luego los tapamos herméticamente para evitar que estos se evaporaran, tal como se muestra en las imágenes, en el cual en el extracto de bugambilia con alcohol quedó un líquido rojo, en el de la acetona quedó un líquido amarillo
Los dos extractos de la espinaca quedaron de color verde, uno más fuerte que otro. En el inciso B, para la preparación de la placa cromatográfica, como primer paso, en una placa cromatográfica se realizaron marcas de lápiz para hacer la línea de siembra sobre el soporte de la placa, tal como se muestra en el siguiente esquema. Se tomó la distancia de 1 centímetro en la parte superior y de 1 centímetro en la parte inferior. La parte inferior se marcará como la línea de siembra. Y en otro vaso de plástico colocamos la fase móvil, la cual habíamos hecho previamente en el laboratorio, en el cual contenía 7 mililitros de hexano y 3 mililitros de acetona. Se le añadió una cantidad muy pequeña al vaso, de modo que la fase móvil no rebasara la línea de siembra de la placa cromatográfica. Para el paso 3, con la punta de una jeringa, colocamos las 4 muestras de los extractos sobre la línea de siembra, de tal modo que quedaran separadas entre ellas. El acomodo fue el siguiente. Por medio de incisos, para el inciso A es la bugambilia con alcohol, para el inciso B es la bugambilia con acetona, para el inciso C la espinaca con acetona y para el D la espinaca con el alcohol. Para el punto 4 se corrió la placa cromatográfica con las 4 muestras sobre la fase móvil como se indica en la imagen. Para la parte número 5, el resultado de la placa cromatográfica al correrla en la fase móvil, obtuvimos estas dos imágenes. La imagen del lado izquierdo es el corrido de la espinaca en la acetona y en la parte derecha es la espinaca con el alcohol, el cual podemos ver la diferencia en la distancia que recorrió, en el que podemos determinar que la espinaca con la acetona corrió más que con alcohol. Muy bien, para la preparación de nuestra placa en columna cromatográfica, que es el punto C, seleccionamos dos fases estacionarias, en este caso la maicena y el talco, en donde se realizarán dos columnas respectivamente con cada una de las fases estacionarias ya mencionadas. Como primer paso para la realización de la fase de la cromatografía en columna, se tuvieron que colocar un par de trozos de algodón, uno en la parte inferior y uno en la parte superior, de manera que esta quedará tapada en una jeringa de 5 mililitros. Posterior a esto se terminarán agregando la fase estacionaria elegida y se compactará de modo que el algodón de abajo evite que la fase estacionaria salga. Posterior a esto, en el puesto número 3, se humedecerá la fase estacionaria con el disolvente que mejor corrió. En este caso fue nuestro alcohol isotona, que fueron los mejores resultados que tuvimos en la placa cromatográfica. Como paso número 4, una vez que la fase estacionaria está húmeda, se procedió a agregar la muestra y dejar que ésta se difundiera a través de la fase estacionaria hasta que ésta llegue al algodón. Y hasta que corre toda la fase estacionaria y esta puede empezar a gotear. Una vez que esto ocurre, se recolecta el goteo de la fase estacionaria y de la muestra en un frasco de vidrio o frasco de plástico para poder juntar los pigmentos que van cayendo. Nuestras dos cromatografías en columna fueron los siguientes resultados. La maicena del lado izquierdo, donde se puede ver cómo la muestra de espinaca se movió hacia abajo, y nuestra muestra de talco, en donde podemos ver cómo es que el líquido de la muestra llegó hasta abajo y se pudo recuperar en un vaso de plástico. A más grandes rasgos, esta fue la extracción que se pudo recuperar de los líquidos, donde se puede ver una gran diferencia en comparación al líquido original con el líquido de la muestra final, en donde el líquido original se puede ver un verde casi oscuro, como si fuera un tipo de agua de alfalfa, y la de la izquierda es un verde mucho más claro. Esto debido a cómo se fue filtrando en la fase estacionaria. Y ya.